Buenos días, jóvenes. Un gusto poderles saludar por este medio. Vamos a dar inicio a una clase más, que es flujo eléctrico y la ley de Gauss. Flujo eléctrico, ¿verdad? El concepto de las líneas de campo eléctrico se describió de manera cuantitativa, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar las líneas de campo con un enfoque cualitativo. Consideremos un campo eléctrico, ¿verdad? Que es uniforme tanto en magnitud como en dirección, ¿verdad? Como el que se muestra aquí en la figura. Aquí podemos observar nosotros que las líneas de campo penetran una superficie rectangular de área A, cuyo plano tiene una orientación perpendicular al campo, ¿sí? Esto es lo que podemos observar nosotros y de acuerdo a lo que nosotros hablábamos, ¿verdad? Que el número de líneas que entraban a una superficie era igual al número de líneas que salen de la superficie, ¿verdad? Eso es lo que podemos observar acá, que tenemos una superficie rectangular de área A. Entonces, el total de líneas que penetran en la superficie es proporcional al producto del campo por el área. Y a esto se le conoce como flujo eléctrico, ¿verdad? Esta letra griega, phi, la vamos a llamar nosotros flujo eléctrico, que ya lo habíamos visto nosotros anteriormente, ¿verdad? Que era el campo eléctrico y ya pues es el área de la superficie. ¿Qué unidades va a tener en el sistema internacional? Si nosotros recordamos, ¿verdad? El campo tiene newton sobre coulombios y el área tiene metros cuadrados, entonces me quedarían newton por metros cuadrados entre coulombios, ¿verdad? Esas serían las unidades del flujo eléctrico. Entonces me dice que el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran a la superficie, ¿sí? Esto es si estamos hablando de una superficie rectangular. Ahora me dice, oiga bien, si la superficie considerada, dice, no es perpendicular al campo, el flujo que pasa a través de él debe ser menor que el resultante, ¿verdad? Aquí tenemos otra superficie, aquí podemos observar las líneas de campo que están entrando, las que están saliendo, las que penetran a la superficie. Por acá tenemos un ángulo, ¿verdad? Observamos que el área es perpendicular. Acá también se forma el ángulo, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico, aquí me dice, ¿verdad? Si el campo eléctrico es uniforme y forma un ángulo con la normal a la superficie de área A, el flujo eléctrico va a ser así, ¿verdad? Flujo eléctrico sería igual a E por A por el coseno del ángulo, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando de un ángulo, ¿sí? Ya que el flujo eléctrico se ha definido, ¿verdad? Como el producto escalar de E punto de A, ¿verdad? Y si nosotros recordamos ese producto, era E por A por el coseno del ángulo, ¿verdad? Así nos quedaría. Ahora vamos a considerar una superficie general, dividida en un gran número de elementos pequeños, ¿verdad? Cada uno de área delta A sub I, ¿verdad? Aquí podemos observar nosotros en la figura que tenemos todo un elemento de carga, ¿verdad? O de campo, pero que solamente hemos podido tomar un pequeño elemento de área. Y tenemos el vector campo eléctrico y el ángulo formado, ¿verdad? Ahí, entonces me dice que el flujo eléctrico a través de ese elemento va a ser este, ¿verdad? Estamos tomando lo delta, ¿verdad? Delta sub E va a ser igual a E sub I por delta sub AI, coseno del ángulo, ¿sí? Lo que ha cambiado nada más es que le hemos puesto el I, ¿verdad? Del iésimo elemento. No olvidemos que el I, eso es lo que me representa. Quiere decir que el flujo eléctrico también sería igual al iésimo campo por el producto escalar. Este punto me indica que es un producto escalar de el delta de A sub I, ¿verdad? Del iésimo elemento de área también. Aquí estamos nuevamente con un elemento de área. Entonces me dice que al sumar las contribuciones de todos los elementos se obtiene el flujo total a través de la superficie. Me quedaría que ese flujo eléctrico va a ser igual a la sumatoria de todos los E sub I, que significa la sumatoria de todos los campos, multiplicada también por todas las
áreas, por todos los elementos de área. Entonces dice, si suponemos que el área de cada elemento, dice, se acerca a 0, en tal caso el número de elementos se acercarían al infinito y la suma se reemplaza por una integral. Debido a eso, dice, la definición general del flujo eléctrico es, así me quedaría, flujo eléctrico va a ser igual a la integral del producto, no olvidemos que este punto es del producto escalar del campo por un diferencial de área, ¿verdad? Aquí me está diciendo que se trata de una integral de superficie, ¿verdad? Es una integral de superficie, lo que significa que debe ser evaluada sobre la superficie en cuestión, ¿sí? Dependiendo de la superficie que nosotros estemos evaluando, así será el proceso. Entonces, de esta manera puedo calcular también el flujo eléctrico. Vamos a ver entonces la ley de Gauss. ¿Qué me dice la ley de Gauss? Dice, describe una relación general entre el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga encerrada en la superficie. Esto se le conoce como ley de Gauss, ¿verdad? Y es muy importante, dice, en estudios de campos eléctricos. Vamos a aplicar esta ley, ¿verdad? De Gauss, que es una de las leyes fundamentales también de la física. Me dice, consideremos una carga puntual positiva localizada en el centro de una esfera de radio R, ¿sí? Aquí tengo nuevamente he considerado una esfera, tenemos una carga en el centro, hemos agarrado un pequeño elemento de área, acordémonos que todo este es el área total de la esfera, pero solamente hemos agarrado un pequeño elemento, hemos dibujado las líneas de campo, ¿verdad? Recordando que es una carga positiva, pues las líneas de campo van a salir de esa carga positiva. A esta superficie yo le voy a llamar superficie gaussiana, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros vamos a tomar en cuenta a la hora de trabajar con la ley de Gauss la superficie gaussiana. Si nos vamos nuevamente a la diapositiva, me dice acá, ¿verdad? Que esta ley, o sea, la ley de Gauss me está describiendo una relación entre el flujo eléctrico, dice, a través de una superficie cerrada. A esa superficie cerrada, con frecuencia nosotros le vamos a llamar superficie gaussiana y la carga encerrada en dicha superficie, ¿verdad? Esto se le conoce, ¿verdad?, como la ley de Gauss. Entonces lo estamos aplicando a este caso, ¿verdad? Estamos relacionando esa superficie gaussiana con la carga que tiene encerrada. La esfera tiene un radio R, ¿verdad? La carga Q, esos son los elementos que nosotros tenemos para la carga. ¿Qué queremos entonces nosotros a partir de la ley de Gauss? O a partir de la definición de flujo eléctrico, queremos calcular ese flujo eléctrico para esa carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir de la ecuación que acabamos de ver, ¿verdad? De la integración. Eso me lleva pues a compartir la pantalla para poder trabajar con la pizarra. Y tengo lo siguiente, ¿verdad? Me dice que el flujo eléctrico es igual al integral de superficie del producto escalar de E punto de A. Entonces, nosotros evaluamos el campo eléctrico a través de la superficie gaussiana y se puede observar, ¿verdad?, que ese campo es constante. Además, podemos observar, ¿verdad?, que los vectores, ¿cómo serían los vectores en ese caso? ¿Serían paralelos o perpendiculares? O antiparalelos, ¿verdad? Son paralelos, ¿verdad? Vamos a efectuar entonces el producto escalar. El producto escalar me dice que va a ser E por dA por el coseno de el ángulo, ¿verdad? ¿Sí?
Ese producto escalar, si nosotros lo recordamos, se lo voy a escribir por acá, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos AB era igual a magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo, ¿sí? Y entonces, ¿qué ángulo hace el vector diferencial de área con el campo eléctrico? Como son paralelos, tenemos ángulo de 0, ¿verdad? Coseno de 0 me da 1. Entonces me quedaría, si eso es así, me queda, ¿verdad? Siempre E por dA. Coseno de 0 grados, que sería 1. ¿Sí? Coseno de 0 grados, eso es 1. Entonces puedo observar que el campo es constante y solamente me quedaría de A, ¿verdad? Porque coseno de 0 grado es 1. Se lo voy a escribir acá para que no se les olvide, ¿verdad? Coseno de 0 grado es igual a 1. Entonces me quedaría así, ¿verdad? Vamos a integrar ahora ahora estaría integrando el dA, el diferencial de área, ¿verdad? El integral de dA es A, por supuesto, ¿verdad? El área de quién estamos tratando nosotros en este caso. Estamos tratando el área de la superficie gaussiana, ¿verdad? Que sería en este caso el área de la esfera. ¿Cómo me quedaría esa área? Esa área me quedaría que es 4pi r cuadrado, ¿sí? Entonces necesito calcular el campo eléctrico para una carga puntual. Si nosotros recordamos, ¿verdad? El campo eléctrico para una carga puntual era igual a K por Q sobre R cuadrado por 4pi R cuadrado, ¿verdad? Donde en este caso puedo observar que el R cuadrado se estaría eliminando, ¿verdad? Y solo me quedaría entonces que ese flujo eléctrico va a ser igual a K por Q por 4pi. Pero podemos hacer otra sustitución, ¿verdad? Se puede hacer otra sustitución de la constante K, ya que esa constante es igual, voy a sustituir el valor de K, que me quedaría que sería igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0 por 4pi por Q, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces con los 4pi? Se van a eliminar. Me quedaría 1 por Q entre epsilon sub 0, ¿verdad? Quiere decir entonces que el flujo eléctrico a través de esa superficie me quedaría voy a borrar esta parte de acá para poder sustituir. Vamos a borrar acá. Quiere decir entonces que ya el flujo eléctrico para esa carga me quedaría que es acá. Me paso para acá, ¿verdad? Solo escribo la respuesta nada más en este apartado y me queda que flujo eléctrico va a ser igual a la carga entre epsilon sub 0, ¿verdad? Esa es la definición que acabamos de encontrar nosotros, ¿verdad? Donde me está diciendo que el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada a través de la superficie, de la superficie esférica proporcional, ¿verdad? El flujo neto a través de la superficie esférica es proporcional a la carga existente, ¿verdad? En el interior. En este caso también podemos observar nosotros que el flujo es independiente del radio, ¿verdad? Del radio de la esfera o el radio de la superficie gaussiana, ¿sí? Entonces, así me quedaría el flujo eléctrico para este caso, ¿sí? Me dicen si tenemos, espero que se comprenda, ¿verdad? El proceso que hemos hecho
a partir de donde epsilon sub 0, ¿verdad? Es otra constante que vamos a utilizar, que sería igual a 8.85 por 10 a la menos 12. En este caso, epsilon sub 0 tiene las unidades de coulombios al cuadrado entre newton por metro. Aquí son metros, ¿verdad? Newton por metro cuadrado, ¿sí? Newton por metro cuadrado, ¿se ve bien o lo borramos para que quede un poco más entendible? Newton por metro cuadrado, ¿sí? Ese sería el valor de epsilon sub 0, que es una constante que era igual, decíamos nosotros, a 1 sobre 4pi epsilon cuadrado, ¿verdad? Aquí hicimos la sustitución de la constante. Esta constante es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Espero que haya quedado clara esta parte. Vamos a dejar de compartir acá y luego vamos a continuar, ¿verdad? Compartiendo las diapositivas. Ahora dice, consideremos varias superficies cerradas que rodean una carga Q, como se muestra en la figura. Como se muestra en la figura, ¿verdad? Aquí yo puedo observar que la carga Q la rodea una superficie esférica, pero la superficie S1, ¿verdad? ¿Sería esférica o no sería esférica en este caso? S2 y S3 ya no son esféricas, ¿verdad? Podemos observar eso acá, entonces veamos qué pasa, ¿verdad? El flujo eléctrico, dice, es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que atraviesan dicha superficie. En el centro tenemos, o en el origen tenemos una carga de prueba, ¿verdad? Pues las líneas de campo van a salir de esa carga. ¿Qué podemos nosotros concluir acá? Que solo la superficie S1 es esférica, ¿verdad? Pero S2 y S3 no son esféricas. Entonces, ¿qué me dice la ley de Gauss? Que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea una carga puntual Q tiene un valor de Q entre epsilon sub 0, lo que deducimos nosotros anteriormente, ¿verdad? Y es independiente de la forma de la superficie. ¿Por qué decimos que es independiente de la forma de la superficie? Porque no depende del radio, ¿verdad? De la superficie, solamente está dependiendo de la carga encerrada en esa superficie y una constante que se llama epsilon sub 0. Entonces, la ley de Gauss, que es una generalización de lo anterior, ¿verdad? Dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es así, ¿verdad? Relacionamos las ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Quiere decir que el flujo eléctrico va a ser igual al integral de superficie del producto escalar del campo eléctrico por el diferencial de área, pero que esto también es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿verdad? A esa conclusión llegamos nosotros y esta es la famosa ecuación de la ley de Gauss. Entonces me dice, consideré el siguiente sistema de cargas. Ahora calcular el flujo eléctrico en cada una de ellas. Observamos nosotros acá que tenemos cuántas superficies. Tenemos la superficie S, la superficie S', la superficie S que sería este y la superficie S segunda. Queremos calcular, dice, el flujo eléctrico a través de cada superficie, ¿verdad?
Entonces nosotros, ¿qué observamos en este caso? Que por ejemplo, en la superficie S, lo que yo tengo es la carga Q1, ¿verdad? En la superficie S', que tengo la carga 2 y la carga 3, y en la superficie S2, ¿qué podemos observar? Entonces, ¿cómo me quedaría el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies? Vamos a proceder a compartir la pantalla, perdón, la pizarra. Vamos a borrar todo. Vaya, procedemos entonces. El flujo eléctrico, yo voy a decir, ¿verdad? Para la superficie S, para S, ¿verdad? Para la superficie S, ¿cómo me quedaría? Flujo eléctrico va a ser igual a la carga. La ecuación me dice la carga encerrada entre epsilon sub 0. Esa es la ecuación, ¿verdad? ¿Qué carga me encierra esa superficie? Me encierra a la carga 1. Entonces sería la carga 1 entre epsilon sub 0, ¿verdad? Como no tengo los valores de las cargas, así me quedaría el flujo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué significa? Que yo debo de sustituir el valor de la carga siempre expresada en culombio, ¿verdad? No olvidemos que si la expresan en microculombio, yo la debo de convertir a culombio, ¿verdad? O si la dan en nanoculombios, también la tengo que escribir en culombios. Y epsilon sub 0, que ya sabemos que es la constante, ¿verdad? ¿Sí? Para la superficie S1, ¿cómo me quedaría? Vaya, trabajemos con otro color para S1. Para S', perdón, para S', ¿verdad? Entonces me va a quedar que flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada. Esa superficie me encierra la carga 2 y también la carga 3. Voy a sumar la carga 3 y eso entre epsilon sub 0, ¿verdad? Así me quedaría entonces el flujo eléctrico para este caso. Y ahora si yo quiero saber, ¿verdad? Para ese segunda, ¿cómo me quedaría el flujo eléctrico? Decimos nosotros, se define como la carga encerrada entre la superficie. ¿Qué observo de la superficie S segunda? Que esa superficie no encierra ninguna carga, ¿verdad? Si no encierra ninguna carga, ¿qué significa? ¿Qué significa que si no encierra ninguna carga? Significa que el flujo eléctrico a través de ella sería 0, ¿verdad? Porque no hay ninguna carga encerrada. 0 punto, ¿qué unidades teníamos? Eran newton por metros cuadrados sobre culombio, ¿verdad? Al hacer las unidades, eso me quedaría entonces, y podemos concluir nuevamente, ¿verdad? Que si la superficie gaussiana no me encierra ninguna carga, el flujo eléctrico a través de ella es 0, ¿sí? Eso es lo que hemos visto sobre el flujo eléctrico, ¿verdad? Lo que se ha analizado sobre el flujo eléctrico y la ley de Gauss, ¿verdad? Que están relacionados. En este caso, cada uno de ellos, ¿verdad? Como podemos observar acá nosotros, en la superficie S segunda no tenemos ninguna carga encerrada, ¿sí? Entonces hemos tratado de definir lo que es el flujo eléctrico, cómo podemos calcular ese flujo eléctrico, ¿verdad? Dependiendo de la simetría, y también cómo podemos aplicar la ley de Gauss. Esto sería entonces con respecto a la clase. Espero que quede claro, porque luego vamos a proceder a lo que son las aplicaciones
de la ley de Gauss.